Continuamos con más información a través de Prensa Radial y Noticias Planeta al Día, en esta alianza de medios de comunicación Diario La Hora, SR Radio y Radio Planeta 106.1. Vamos a hacer información sobre lo que estamos próximo a vivir aquí en la región sur del país, principalmente en la provincia de Loja. La romería de la Santísima Imagen de la Virgen del Cisne, que se inicia su periplo este 17 de agosto y concluye con la entrada triunfal este 20 del mismo mes, para lo cual hay informaciones que se están generando. También la inteligencia artificial es motivo de insertar la romería de la Virgen del Cisne, esta gran devoción que va más de 400 años, para lo cual vamos a conversar con Pedro Monteros. Él es productor de la película basada en la inteligencia artificial. Bienvenido, Pedro. ¿Qué motivó esta insertarse a la peregrinación en la inteligencia artificial? Buenos días. Saludos, saludos, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, esto forma parte de un proyecto que estamos realizando con la Universidad Técnica Particular de Loja. Desde hace algunos años vengo trabajando junto a la Universidad Técnica Particular de Loja en la formación de docentes respecto a la aplicación de la inteligencia artificial de Loja para la creación de recursos educativos y multimedia. Y el año pasado ya como una parte de los ejercicios habíamos hecho algunas leyendas patrimoniales eh, utilizando la inteligencia artificial para crear películas animadas al respecto. Ujú. Eso despertó la necesidad o vimos la posibilidad de hacer un nuevo proyecto en el cual vamos a hacer 5 películas animadas, cortometrajes, con la idea de crear este tipo de recursos para conectar con las nuevas audiencias. Crear cortometrajes de 5 minutos aproximadamente, con los cuales poder distribuirlos por medio de canales como WhatsApp y de redes sociales. Entonces, el reto básicamente es utilizar la inteligencia artificial para recrear estas leyendas, este tipo de historias importantes, básicas de nuestro acervo y patrimonio cultural e inmaterial y transmitirlo a las nuevas generaciones. Es así que como punta de lanza hemos realizado la novena de la Virgen del Cisne, un cortometraje que nos salió más largo de los 5 minutos que planeábamos, nos salió en 10 minutos y el cual ya lo hemos puesto en circulación desde hace un par de semanas por medio de los canales de la Diócesis de Loja, de la Universidad Técnica Particular de Loja, y la idea es esa, es que se pueda descargar, que sea de libre acceso y para que se transmita y se comparta por medio de los canales más importantes que son ahora como el tema del WhatsApp o la mensajería online. Mm. Pedro, cuando tú dices las leyendas, ¿estas leyendas tendrán capítulos diferentes o es un solo producto de 5 minutos? No, son 5 capítulos diferentes. Ujú. Hemos elegido áreas temáticas del patrimonio inmaterial, ¿no? Entonces, en primera es la Virgen del Cisne como una de las historias, tal vez la más universal que nos une a los lojanos. Es un relato sagrado en el cual le hemos tenido mucho cuidado en poder relatarlo. En segundo lugar, trabajamos con la carrera de gastronomía en determinar un plato típico de Loja y de la subregión. Hemos determinado el repe. Entonces, vamos a hacer la historia del repe, que se ha hecho la investigación. Posteriormente, utilizando la inteligencia artificial, todo el desarrollo del guión y toda la creación de esta película animada. También hemos agarrado un relato de Teresa Mora de Valdivieso que se llama Devuélveme las tripas, que es una adaptación de la leyenda tradicional ecuatoriana Mariangula. La hemos puesto también con la carrera de literatura, estamos produciéndola. Hay otra que se llama Los Quinaristas, que básicamente es un relato de Pío Jaramillo Alvarado, en el cual le vamos a dar vida con la inteligencia artificial y nos cuenta la historia de los buscadores del tesoro de Quinara. Ujú. Y finalmente se me está quedando una que es el Cerro de Sañi, que también lo que hemos visto es con Isadora Rodríguez, una docente investigadora, buscábamos un lugar natural en el cual se hayan desarrollado elementos que tienen que ver con el patrimonio inmaterial, leyendas, cuentas, tradiciones. Entonces, este se llama El Cerro de Sañi, el último Apu de Loja, y habla de todo el acervo que ha tenido y el desarrollo como el último conexión sagrada de los Paltas en la ciudad de Loja y después la evolución y las historias que tienen que ver ya con la llegada del cristianismo. Básicamente son esas 5. Claro, es importante conocer este tipo de leyendas y tradiciones que tú lo manifiestas, pero
¿solamente se van a concentrar en esos productos o es la primera fase para entrar a otra fase? Por ejemplo, las brujas de Zamora Guayco es una leyenda y una tradición que se podría tomar en cuenta para esta producción porque algunos escritores a nivel nacional hacen referencia de las brujas de Zamora Guayco. Sí, en un principio, a ver, este proyecto lo que busca es el aporte que tiene la Universidad Técnica Particular de Loja Ujú. para el Festival de las Artes Vivas de Loja, ¿no? Entonces, va a ser una especie de abreboca, se va a proyectar, se va a estrenar todo una semana antes del festival, pero en base a la respuesta que tengamos, pues esperamos poder hacer mucho más. Hemos hecho un escaneo de todos este tipo de leyendas y realmente no hay que descubrir mucho para saber que en Loja tenemos mucho de esto, ¿no? Hemos buscado en los investigadores principales que han hecho esta recopilación histórica, que están entre esas las brujas de Zamora y Huayco, y hay mucho, 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 de parte de David Pacheco, parte del mismo ya citado Pío Jaramillo Alvarado, Teresa Mora de Valdivieso es una gran recopiladora, y hay 5 o 6 autores más que hemos digitalizado los textos y los tenemos ahí listos para poder producir, pero vamos de a poquito, ¿no? Vamos a ver Mm. cuál es la respuesta. Hasta ahora la respuesta con la Virgen del Cisne ha sido excelente, en el sentido de cómo lo han acogido y cómo se ha compartido. Lo que se busca con esto es una nueva forma de hacer cine, que tiene que ver con cómo, por pequeños cortometrajes, a ver, aquí hay un tema que tiene que ver con las redes sociales y cómo nos han impulsado a que creemos todo corto, ¿no? A que Mm. todo sea corto y los relatos sean cortos y que no te pases de 3 a 5 minutos. Lo que buscamos con esto es darle profundidad a esos relatos cortos. Entonces, ojalá y sea la punta de lanza para poder hacer La Bruja de Zamora Huayco y muchas otras, la de los ahorcados, Camino de la los Ahorcados. leyenda y muchas otras que están. En este caso tratamos de agarrar las leyendas que no han tenido tanto tratamiento para proyectarlas, ¿no? Pero para que puedan crecer. Exacto, claro, y este obedece un proceso muy costoso. La producción tiene un costo, pero la investigación podría ser el mayor costo porque eso genera tiempo y también recursos económicos, Pedro. Todas las partes tienen costo, ¿no? Porque evidentemente aquí partimos del conocimiento de los profesores en este caso, para hablarle del caso concreto del REPE, de los profesores Ujú. de gastronomía, que ellos con su tiempo, con su experticia, determinaron después pasamos a la parte de investigación profunda vale, la historia del REPE, de la bibliografía, lo mismo ha pasado con cada una de las historias. Evidentemente que el contar con investigadores que se dedican a eso, nos facilitan esa labor, nos acercan hacia poder cercar más la investigación y a partir de eso todo tiene un coste. Lo que sí hay que recalcar es que la inteligencia artificial nos permite, aplicada al audiovisual, unos resultados de altísima calidad en el producto final a unos precios totalmente reducidos a lo que era el cine tradicional. Entonces, estos relatos no se podían haber hecho si no tuviéramos una herramienta de este tipo por un tema de financiamiento, pero actualmente se pueden hacer y eso es lo que estamos demostrando. Claro, entonces tú abres una perspectiva, Pedro, de que las personas que tengan literatura, historias que no han sido contadas, se las pueda contar a través de este proyecto. Por ejemplo, el puente Bolívar, ¿cómo se lo construyó? Por ¿En supuesto. qué año? Entonces, esa sería una historia que se debería de contar. Esas son algunas de las proyecciones. Por supuesto, todo lo que es historia, nosotros trabajamos con lo que es patrimonio inmaterial. Y todo lo que me Ujú. comenta cuando patrimonio inmaterial, ¿qué abarca? Pues abarca todo lo que es historia, producción literaria, eh, histórica, fantástica, religiosa, y de acervo cultural como el patrimonio gastronómico. Entonces, todo lo que es historia, todo lo que tiene que ver con relatos sagrados, fantásticos, pues los podemos hacer. Eso es lo que estamos trabajando. Yo trabajo en un proyecto que se llama O-City. Yo estoy radicado en Valencia, España, y trabajamos con la digitalización de patrimonio para que este Mm. patrimonio pueda conectar con las nuevas audiencias. Lo que buscamos es eso, ¿no? Es que esa historia, todo que está en los libros, que están ahí reposando, pero que no son consumidos por las nuevas generaciones, pueda dárseles una nueva aire para que conecten con y además y fortifiquen nuestra identidad, básicamente.
Claro, esos son los mecanismos de los relatos cortos que podría entrar en esta dinámica. Y mira que hay una, por ejemplo, hace años hicimos un reportaje. ¿Por qué Loja tiene a cada 100 metros una iglesia? Y en la parte política son izquierdistas y en cada 100 metros una iglesia. Son historias que podemos irlas contando y adaptándolas a la realidad local, Pedro. Absolutamente, y hay historias riquísimas dentro de esta investigación. Llegamos a la de Franklin, de un americano experto de Harvard que llegó a Loja hace muchos años y que nos hablaba de la importancia de la facultad de Derecho como una Ujú, facultad que promovía la filosofía, el debate ético y que hacía que Loja sea un caso tan especial en Sudamérica y que la conversación del salón estaba equiparada con salones de Viena, de Europa, de la misma época, ¿no? Entonces, hay muchísimo que contar y hay la tecnología para contarlo y hay las ganas y hay la voluntad de entidades como la Universidad Técnica Particular de Loja que apuestan por incorporar este tipo de tecnologías para poder hacerlo. claro, lo que tú estás tratando de decir, por ejemplo, lo que manifestabas del extranjero, rescatar también lo que fue el federalismo en el tema educativo. Esa es una de las particularidades muy fundamentales. Y lo que estás tratando de hacer a través de estos cortos es mantener viva la identidad de Loja, Pedro. Exactamente, exactamente. Y como Loja lo venimos haciendo en otras partes, ¿no? Pero en mi caso, al ser lojano, pues tiene ese interés especial en el poder transmitir a las nuevas generaciones toda esa riqueza que tenemos. Es decir, no somos casualidad, Ujú. somos una cultura muy rica, una región muy rica que muchas veces estuvo aislada y ese aislamiento también nos dio unas particularidades propias y una historia que hoy podemos contarla y que hace que, por ejemplo, he visto con la con la Virgen del Cisne que muchos no católicos o no muchos no seguidores ya de edades mayores me dicen, es la primera vez que conozco la historia de la Virgen del Ujú. Cisne y eso realmente fortifica nuestra identidad y creemos que en ese sentido estamos caminando en buena dirección. Claro, claro, y hay muchas leyendas. Por eso te hacía referencia, Pedro. Es decir, que tú trasladas esta invitación que puede ser abierta para ir seleccionando los productos comunicativos que vayan por etapas, primera, segunda, tercera etapa. Por ejemplo, aquí, cerca de este medio de comunicación, calle Juan de Salinas y Sucre, donde la mayor parte de lojanos conocía a la señora Mamatina, como se la conocía. Por ejemplo, Al sí, frente exactamente. quedaba el monumento del pájaro de Bolívar, que es una historia que no está bien contada, Pedro. Entonces, toda esa identidad de Loja hay que nuevamente recapitularla para contarla bien. Sí, absolutamente. Y no hablamos solo de Loja, ¿no? Pero igual Ujú. creo que vamos a ser pioneros, estamos siendo pioneros Ya, en perfecto. hacerlo en el Ecuador. Y eso es un motivo de orgullo, por supuesto, como siempre, ¿no? Pero el tema es que que viene de un planteamiento y es nosotros como generaciones somos generaciones que hemos consumido un formato que son los libros, ¿no? Y Ujú. eso usted tiene atrás un montón de libros y esos libros tienen historias que tal, pero sí está detectado y es evidente que con este autómata que ahora nos permite, por ejemplo, estar comunicados, que es el teléfono, también nos ha llevado a que el consumo de los libros y el consumo sea mucho menor por parte de las menores generaciones. Las personas de ahora se enteran de las cosas por reels, por Ujú. formatos cortos, por tal. Entonces, lo que buscamos es eso, es que ese conocimiento que está en los libros, en nuestras historias, en todo lo, en la historia de Matina, en la construcción del puente Bolívar, del Parque Bolívar, la estación, toda la historia que podemos tener de Loja, Exacto. pueda ya ir creciendo hacia nuevos, hacia estos formatos, es decir, hacer formatos sólidos, fuertes, pero cortos. Ahora, hay otra cosa y que lo vengo experimentando en España, es que pequeñas entidades pueden financiar este tipo de proyectos, ¿no? Porque no hablamos de proyectos, ustedes básicamente para hacer una película de estas, como la de la Virgen del Cisne, hubieran necesitado un dinero imposible de juntar 100.000, 200.000 dólares. Y actualmente usted está hablando de que el minuto de producción puede salirle a $1.000, Mm. ¿no? Entonces, estamos hablando de que una pequeña, no solo Loja, sino Gonzanamá, Zapotillo, Calvas, pueden contar sus historias también y trasladarlas. Y lo que estamos viendo ya con un año de experiencia es que el éxito de la transmisión vía WhatsApp, vía la apropiación del relato, que significa compartirlo al otro,
pues nos hace que crezcamos y que esas vías de difusión ya no sean solo los de los medios, no son solo los de los medios de Ujú. comunicación y tal, inclusive los medios de comunicación como tradicionales como el de ustedes, ya trabajan en ese formato de compartir en reels cortos y tal. Entonces, eso es lo que estamos viendo y que hay una posibilidad de crecer y de contar nuestras propias historias, de tener esa posibilidad de contar nuestras propias historias y no solo consumir los productos que vienen de Hollywood, que vienen de las grandes Ujú. productoras, sino nosotros ser emisores de nuestros propios relatos. Claro, y mira lo que tú dices, Pedro, algo muy interesante, contar nuestras historias. Por ejemplo, si tú les preguntas a cualquier habitante de aquí de la ciudad de Loja, ¿cómo se llama su calle donde vive? ¿Y cuál es la importancia de ese personaje en la historia de Loja? Creo que la mayor parte va a desconocer. Por ejemplo, ¿conocen el nombre de Manuel Ignacio Monteros del Hospital del IES? ¿Conocen la calle de Manuel Ignacio Monteros? Nadie te va a decir quién es él, la actual juventud, incluso de la misma temporada nuestra. Pero él tiene una historia que escribió y estuvo en la isla de Cuba. Entonces hay que contar también el aporte de profesionales que han dado el contingente intelectual a nivel nacional y mundial, Pedro. Y por supuesto, Manuel Ignacio Monteros Valdivieso, tiene los dos apellidos míos y es de parte de mi ascendencia. Ujú. Son personajes, ya no hablamos de personajes de hace 2 siglos atrás, ¿no? Hablamos de personajes Exacto. mucho más cercanos que han marcado la importancia de nuestra cultura a nivel local y a nivel internacional. Y entonces, ese tipo de historias, ya le digo, tenemos una fuente inagotable de personajes. Para suerte nuestra, los lojanos hemos tenido, para suerte o para, no sé cómo llamarle, una diáspora, pero hemos también marcado hitos en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, ese reconocimiento muchas veces llega como por un medio de una calle, pero no conocemos la Ujú. historia, es decir, no conocemos el contenido. Y creo que ahí hay un reto grandísimo por parte de los creadores audiovisuales y también de las entidades de transmitir este patrimonio. Yo creo que este proyecto es un puntapié inicial y esperemos que se recoja por medio de otras entidades, no solo la UTPL, que ya le digo, Ujú. me gusta remarcarlo porque ha sido quien ha apostado por decir, vamos a hacerlo y te creemos y vamos, sino de otras entidades pequeñas como municipios o ayuntamientos que puedan apostar también por realizarlo. Claro. Finalmente, Pedro, te dejo solamente en perspectiva para que lo vayas socializando y estudiando una parte importante. La Virgen del Cine es una situación, la sequía es otra. El éxodo de Yangana, que podría ser otro corto para que la juventud conozca el por qué se dio esto. Lo había planteado, yo lo planteé, yo lo planteé, porque me parece súper interesante, me encanta esa historia, lo planteé, pero también tratamos de que el trabajo sea colaborativo, ¿no? Entonces, se decidieron por ejemplo, la leyenda de Devuélveme las tripas, de, que es una adaptación de Teresa Mora de Valdivieso, porque los profesores de literatura decidieron hacer algo más por allá. Sin embargo, podríamos hablar horas aquí de las leyendas que Sí. tenemos y vamos a estar de acuerdo, ¿no? Porque ya repito que el acervo nuestro es, por suerte, muy interesante y ojalá que sea, bueno, disfruten de estos cortos que van a salir y que esos cortos también de alguna manera generen el reclamo de poder hacer más. Pedro, yo te agradezco y ha sido un gusto conversar sobre lo que es nuestra identidad, que posiblemente por algún descuido nos hemos olvidado de contarla y contarla bien, porque eso se trata, de contarla para que las presentes y futuras generaciones se sientan orgullosos de su loja, de nuestra loja, Pedro. Por supuesto, estamos totalmente de acuerdo y muchas gracias por la entrevista, por el espacio y por difundir este tipo de trabajo en el cual con todo el cariño, corazón y convencimiento estamos trabajando. Gracias, Pedro. Un gusto saludarte. Gracias.